amor. Por lo tanto, nosotros debemos amarnos unos a otros. Mi compromiso como pastor es amarlo a ustedes. Ustedes amarme a mí. Aunque no soy un billete de $1000, habrá cosas que no me caerán bien. Pero el Señor dice que deben amarme. El Señor dice que yo debo amarlos a ustedes. ¿Qué otra cosa, hermano? Gozo. ¿Por qué cantamos en esta mañana? Porque la iglesia está gozosa, hermano Virgilio. Y Dios le pide a la iglesia, dentro de los frutos, unido a la vid, una iglesia gozosa. ¿Algo más? Paz. Cuando la iglesia no está unida, ¿hay paz? Hay desasosiego. Y donde hay desasosiego hay intranquilidad, hay infelicidad. Vienen las enfermedades, vienen los pleitos. Dios le pide a la iglesia paz. ¿Algo más? Paciencia. Oiga, que tendrán que tener paciencia conmigo. Habrá momentos que yo pensaré que estoy dirigiendo los constructores, y ustedes tendrán que tener paciencia conmigo. Ya no estoy vendiendo una lata de carne en la agencia o un libro. Ustedes tendrán que tener paciencia conmigo. Y yo tendré que tener paciencia, porque los frutos unidos a la vid requiere que haya paciencia. ¿Algo más, hermana? Benignidad. Dios pide a la iglesia, a los hermanos de la iglesia, a las ramas, que seamos, que tratemos bien a los demás, que tengamos relaciones humanas, que respondamos con amor, que cuando hablemos unos a otros, el amor de Cristo salga de nosotros. No estamos para maltratarnos, estamos para amarnos. ¿Algo más tiene Pablo allí? Bondad. Una iglesia bondadosa con la comunidad, con sus hermanos. Bondad. ¿Algo más? Fidelidad. ¿Qué requiere Dios de su iglesia hoy? Una iglesia fiel. No jóvenes que el viernes lo conviertan en un viernes social y se vayan a la calle, sino jóvenes que se unan para presentar un programa de jóvenes espiritual en la iglesia. Una iglesia fiel. Una iglesia de hombres y mujeres fieles a Cristo Jesús. Que el mundo vea que nos desarrollamos y crecemos en Cristo Jesús. ¿Queda algo más? Mansedumbre. ¿Qué don del Espíritu más importante en estos días? ¿Cuánta gente muere en la calle porque no son mansos? Son rebeldes. ¿Qué más? Dominio propio. Tiene que ver con el carácter, el manejo de tu personalidad, el manejo de tu carácter. Cuando a veces quiere decirle, hermano Garay, a alguien 4 cosas, te muerde la lengua, calla, ora a Dios, y Dios te ilumina tu mente para saber lo que tienes que decir. Los hermanos de la iglesia no podemos andar diciendo cosas. Tenemos que estar dominados en Cristo Jesús. ¿Queda algo de Pablo allí? Contra estas virtudes no hay ley. No hay ley, porque aquí superaste todo, está sobre toda ley. Vamos ahora, hermano Batista, Efesios 5:9. Dice la santa palabra del Señor: el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. 5:9, está bien. 5:9. Pablo, al dirigir sus iglesias, él pensaba en el crecimiento de la iglesia, en el desarrollo espiritual de la iglesia, y por eso daba estos consejos a la iglesia. Vamos a ver, hermano Bernabé, Santiago capítulo 3, versículos 17 y 18. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura,
luego pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Noten que repite otra vez la paz, porque la iglesia necesita andar en paz. ¿Estamos dispuestos a dar los frutos del Espíritu? ¿Estamos dispuestos a unirnos a la vid? ¿Andar de la mano con Jesús? Jesús dijo que haciendo esto, el Padre no nos cortará de la vid. Nos mantendremos limpios. La palabra dice limpiará. Cuando habla de limpiar es cortar, sacar. Esta palabra katairó, eliminar todo crecimiento superfluo, todo crecimiento vano que no tiene ningún significado. Aquí hay una transliteración de palabra en el griego. Limpiará, quitar todo lo malo. Y la palabra airod, que significa quitar, sacar, separar todo aquello que se convierte en obstáculo para el crecimiento de la obra de Dios. Y qué interesante, vamos a ver cómo Jesús aseguró a su iglesia el crecimiento, porque ya estaba libre. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 46, 47, 45, 46, la sierva del Señor dice, hablando de que entonces los que son limpios darán más fruto, dice, no puede haber vida sin crecimiento. Mientras haya vida, habrá necesidad de un desarrollo continuo. El desarrollo del carácter, dice la sierva del Señor, es la obra de toda la vida, hermano Batista. El desarrollo del carácter es la obra de toda la vida. ¿Y sabe qué Jesús le dijo a sus discípulos? Vosotros estáis limpios. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Búsquenme, Pastor Reyes. Juan 13:10. ¿Por qué los discípulos estaban limpios? Juan 13:10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Jesús había estado con sus discípulos. Jesús conocía el corazón de sus discípulos. Jesús sabía que en medio de los discípulos estaba Judas, que rechazó la palabra de Dios, que rechazó el mensaje. Jesús sabía que Judas no estaba limpio, pero él sabía que los otros 11 discípulos sí habían aceptado la palabra y le dijo, vosotros estáis limpios, aunque no todos. Cuando usted recibe la palabra de Dios y la acepta en su vida, usted es limpio por la gracia de Dios. ¿Cómo podemos permanecer limpios? Les invito a leer del libro de nuestro primer trimestre, El Camino a Cristo, la página 104. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primera tarea. Sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo. Sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios. Para la tarea de ese día, para lo que va a hacer en ese día, conságrate a Dios. Pídele a Dios, sea
mi obra hecha en ti. Jesús dijo, permaneced en mí. Para permanecer en Jesús hay que consagrarse a Él cada mañana. Hay que entregar la vida a Él a cada instante. Hay que consagrarse a Él mientras vamos a hacer trabajo. Hay que consagrarse a Él cuando visitamos a su familiar. Hay que consagrarse a Él hasta en la hora de comer. Cada momento, cada instante. Y esto nos llevará a pensar en Cristo en su humillación, Cristo en su abnegación, Cristo en su pureza, Cristo en su santidad, Cristo en su incomparable amor, Cristo sentado en el trono celestial intercediendo por nosotros. La experiencia de los discípulos fue sin igual. Jesús partió al cielo. Jesús se fue de ellos. Lo dejó en esta tierra. Y ellos, siguiendo el consejo de Jesús, se fueron al aposento alto. Y allí meditaban en Jesús. Allí contemplaron a Jesús en los momentos más difíciles de su vida. Me imagino a Pedro contemplando a Jesús en aquel momento cuando iba por las aguas. Me imagino a Natanael pensando cuando Jesús le invitó. Me imagino a Mateo pensando en el momento cuando era cobrador de impuestos, con sus imperfecciones, con su debilidad de carácter. Me imagino a Juan en su vida impetuosa, el hijo del trueno, el incontrolable, pensando en Jesús resucitado, pensando en Jesús que ascendió al cielo, pensando en ese Jesús que le dio la mano todo el camino después que le conoció. Cuando nosotros pensemos en Jesús, entonces podremos amarlo, podemos contemplarlo y podemos ver su amor manifestarse en nosotros. Amén. Jesús dijo a sus discípulos, permanecer en mí. Amén.